¿Y si te dijera que Jesús realizó uno de sus mayores milagros sin siquiera estar presente en el lugar, sin tocar a la persona enferma, sin verla, sin pronunciar una sola palabra de oración sobre ella? Imagina por un instante la escena que estoy a punto de compartir contigo. Un hombre poderoso, acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido, se encuentra completamente impotente ante una situación que todo su poder terrenal no puede resolver. Su siervo, alguien a quien ama profundamente, está muriendo. Y no hay nada que él pueda hacer para salvar esa vida tan preciada. Ese hombre era un centurión romano, una autoridad militar respetada y temida. Comandaba a 100 soldados, tenía influencia política, poseía riquezas y un alto estatus social. Pero en aquel momento, toda su autoridad terrenal se mostraba completamente inútil. La muerte no respetaba su rango, no se doblegaba ante sus medallas, no retrocedía ante sus amenazas. Y fue exactamente en ese instante de completa vulnerabilidad cuando algo extraordinario sucedió. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Completamente impotente ante una situación que escapa a tu control? Quizás sea una enfermedad en la familia, un problema financiero que parece no tener solución, una relación que se está desmoronando ante tus ojos, o ese dolor en el alma que nadie parece comprender. Momentos en los que toda nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestros recursos parecen demasiado pequeños para resolver lo que estamos enfrentando. El centurión conocía bien esa sensación, pero hizo algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre la fe, sobre la autoridad divina y sobre cómo Dios actúa en nuestra vida. Decidió buscar a Jesús. No porque hubiera visto al Maestro realizar milagros antes, no porque alguien le garantizara que funcionaría, sino porque algo dentro de él reconoció una autoridad diferente a todo lo que había experimentado. Ahora, aquí está el detalle que puede cambiar por completo tu perspectiva sobre la oración, sobre la fe y sobre cómo Dios responde a nuestros clamores. Cuando los amigos del centurión llegaron hasta Jesús, llevando la petición desesperada de un hombre que amaba a su siervo, Jesús inmediatamente se dispuso a ir hasta su casa. Imagina la escena. El maestro caminando por las calles polvorientas, rodeado por los discípulos, dirigiéndose a realizar un milagro más. Pero entonces, sucedió algo completamente inesperado. Cuando Jesús ya estaba cerca de la casa, otros amigos del centurión vinieron a su encuentro con un mensaje que dejaría a todos perplejos. El centurión había mandado a decir: «Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso, ni siquiera me consideré digno de ir a tu encuentro. Pero di una sola palabra, y mi siervo será sanado». ¿Puedes sentir el peso de esta declaración? Un hombre acostumbrado a recibir honores, a ser tratado con reverencia y respeto, se consideraba indigno de recibir a Jesús en su hogar. Pero eso no era todo. Continuó su mensaje con palabras que revelarían el secreto de una fe extraordinaria. «Porque también yo soy un hombre sujeto a autoridad, y tengo soldados a mis órdenes. Le digo a este, ve, y va, y a otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace». En esas pocas palabras, el centurión demostró una comprensión sobre la autoridad espiritual que muchos de nosotros todavía luchamos por entender. Reconoció que Jesús operaba bajo una autoridad superior, así como él mismo operaba bajo la autoridad del Imperio Romano. Pero mientras que su autoridad se limitaba a soldados y siervos, la autoridad de Jesús se extendía sobre la vida y la muerte, sobre las enfermedades y las tormentas, sobre lo visible y lo invisible. Y fue exactamente en ese momento que Jesús hizo algo que rara vez vemos en los evangelios. Se maravilló. El texto bíblico dice claramente que Jesús se asombró de la fe de aquel hombre. ¿Puedes imaginarlo? El propio Hijo de Dios, que conocía el corazón de todas las personas, quedó impresionado por la profundidad de la fe de un soldado romano. Y entonces, volviéndose hacia la multitud que lo seguía, Jesús hizo una declaración que resonaría a través de los siglos. «Os digo que ni aún en Israel he encontrado una fe tan grande». Piensa en la magnitud de esta afirmación. Jesús había crecido en Israel, había ministrado entre el pueblo elegido de Dios, había enseñado en las sinagogas y conversado con los maestros de la ley. Pero fue en un centurión romano, un gentil, alguien que no formaba parte del pueblo del pacto,
donde encontró la mayor expresión de fe que jamás había presenciado. Y entonces ocurrió el milagro. Sin tocar al siervo enfermo, sin verlo, sin pronunciar una oración específica sobre él, Jesús simplemente dijo aquellas palabras que el centurión había pedido. Y en el exacto instante en que esas palabras salieron de los labios del maestro, a muchos kilómetros de distancia, un hombre que estaba muriendo se levantó completamente curado. Cuando los amigos regresaron a la casa del centurión, encontraron al siervo perfectamente sano, como si nunca hubiera estado enfermo. La palabra de Jesús había atravesado la distancia, había vencido el tiempo, había derrotado a la muerte. No hubo imposición de manos, no hubo aceite de unción, no hubo rituales complicados. Solo una palabra pronunciada con autoridad absoluta. Pero aquí está lo que quiero que entiendas profundamente. Este milagro no fue solo sobre una sanación física. Fue sobre la revelación de una verdad espiritual que puede transformar completamente tu vida de oración y tu comprensión sobre cómo Dios actúa a tu favor. El centurión comprendió algo que muchos de nosotros todavía estamos aprendiendo, que la presencia física no es necesaria para que el poder de Dios se manifieste. ¿Cuántas veces te has sentido distante de Dios? ¿Cuántas veces has pensado que Él estaba demasiado lejos para escuchar tus oraciones, para preocuparse por tus necesidades, para actuar en tu situación? Quizás has pensado que necesitabas estar en un lugar específico, en una iglesia, en un momento especial, para que Dios pudiera alcanzarte. O tal vez has creído que tu fe no era lo suficientemente fuerte, que no eras lo suficientemente digno, que tus pecados crearon una distancia insalvable entre tú y el Creador. El milagro del centurión rompe todas esas barreras. Nos muestra que Dios no está limitado por la geografía, por el tiempo, por las circunstancias o incluso por nuestra percepción de dignidad. Su autoridad trasciende todas las limitaciones humanas. Así como Jesús sanó a distancia aquel día, Él continúa actuando en situaciones que parecen imposibles, en lugares que parecen inaccesibles, en corazones que se sienten olvidados. Piensa en todas las veces que has orado por alguien que estaba lejos. Tal vez un hijo que vive en otra ciudad, un familiar que está ingresado en un hospital distante, un amigo que se mudó a otro país. Quizás te has preguntado si tus oraciones realmente llegan hasta esas personas, si tienen algún poder para marcar la diferencia en sus vidas. El milagro que estamos explorando hoy nos da una respuesta clara y reconfortante. La distancia no es un obstáculo para el poder de Dios. Pero hay otra lección profunda en esta historia que toca el núcleo de nuestra experiencia espiritual. El centurión demostró una humildad extraordinaria, aun siendo una autoridad respetada, aun teniendo el derecho de exigir que Jesús viniera a su casa, se consideró indigno de tal honor. Y paradójicamente, fue precisamente esa humildad la que demostró la grandeza de su fe. Vivimos en una época en la que se nos anima a exigir nuestros derechos, a luchar por nuestro espacio, a no aceptar menos de lo que merecemos. Y aunque hay valor en conocer nuestro valor y en no aceptar injusticias, en el reino espiritual opera una dinámica diferente. La verdadera fe se manifiesta no en la exigencia, sino en la humildad, no en la demanda, sino en la entrega confiada. El centurión podría haber insistido en que Jesús fuera a su casa. Después de todo, era una persona importante, influyente, respetada en la comunidad, pero comprendió algo que va más allá del protocolo social, que la grandeza de Jesús no necesitaba ser validada por su presencia física en su hogar. La palabra del Maestro era suficiente. Su autoridad trascendía cualquier necesidad de proximidad física. Y aquí hay una verdad que puede revolucionar tu vida de oración. No necesitas convencer a Dios de la seriedad de tu situación a través de largas oraciones, de ayunos extremos, de penitencias complicadas. Al igual que el centurión, puedes simplemente reconocer la autoridad de Jesús y confiar en que su palabra es suficiente para transformar cualquier circunstancia. Esto no significa que la oración, el ayuno y las disciplinas espirituales no sean importantes. Son fundamentales para nuestro crecimiento e intimidad con Dios. Pero lo que el centurión nos enseña es que la eficacia de nuestra fe no depende de la complejidad de nuestros rituales, sino de la sinceridad de nuestro reconocimiento de la autoridad divina. Imagina cómo debió ser para el centurión volver a casa aquel día, sin saber aún si el milagro había ocurrido. Había demostrado una fe extraordinaria,
pero todavía no había visto el resultado. Existía ese espacio entre la palabra pronunciada por Jesús y la confirmación del milagro. Un espacio que todos conocemos bien, el espacio de la espera confiada. ¿Cuántas veces te has encontrado en ese espacio? Has orado, has entregado tu situación a Dios, has ejercido tu fe, pero aún no has visto la respuesta. Estás en ese periodo entre el amén de tu oración y la manifestación del milagro. Es un lugar incómodo, un lugar donde la duda intenta susurrar mentiras sobre la eficacia de tu fe, sobre el cuidado de Dios, sobre si realmente fuiste escuchado. El centurión nos enseña cómo navegar en ese espacio. No envió a otros mensajeros a Jesús preguntando si el milagro realmente iba a suceder. No volvió corriendo a casa para verificar si el siervo estaba mejor. Simplemente confió. Descansó en la autoridad de la palabra que había sido pronunciada. Y fue exactamente esa confianza inquebrantable la que Jesús reconoció como una fe extraordinaria. Quizás hoy te encuentres en ese mismo lugar. Has orado, has creído, has entregado tu situación en las manos de Dios, pero aún no has visto la transformación que tanto deseas. Deja que la historia del centurión sea un bálsamo para tu alma cansada, un recordatorio de que Dios está obrando incluso cuando no lo ves, incluso cuando parece que nada está sucediendo. La palabra que Jesús pronunció aquel día no ha perdido su fuerza. La autoridad que sanó al siervo del centurión a distancia es la misma autoridad que está disponible para ti hoy. No importa cuán lejos te sientas de Dios, no importa cuán imposible parezca tu situación, no importa cuántas veces ya lo hayas intentado y hayas fracasado. La distancia no es un obstáculo para el amor de Dios. La imposibilidad no es un límite para su poder. Tu percepción de indignidad no disminuye su gracia. Como el centurión, puedes presentarte ante Jesús hoy reconociendo su autoridad absoluta sobre tu vida, sobre tus circunstancias, sobre tus miedos y ansiedades. Puedes decir con confianza: Señor, reconozco que tú tienes autoridad sobre esta situación. Confío en tu palabra. Descanso en tu poder. Habla y se hará. Y así como sucedió con el centurión, tu fe simple y confiada puede tocar el corazón de Dios de una manera que sorprende incluso al cielo. Porque en el reino de Dios no son los grandes rituales los que impresionan, no son las oraciones elocuentes las que mueven montañas, no son los ayunos prolongados los que abren los cielos. Es la fe simple, humilde y confiada de un corazón que reconoce la autoridad absoluta de Jesús sobre todas las cosas. Me gustaría hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, solo por un instante. Si este mensaje ha tocado tu corazón y tiene sentido para ti, te invito a dejar tu me gusta. Es un gesto simple, pero que nos ayuda mucho a llegar a más personas que, como tú, necesitan una palabra de esperanza. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Más que eso, te hago una invitación especial. Piensa en alguien a quien amas y que está pasando por un momento de dolor o de incertidumbre. Comparte este video con esa persona. Puede ser la semilla de esperanza que necesita para florecer. Y por último, usa los comentarios para contarme lo que sentiste. Quiero saber tu experiencia y cómo este mensaje ha tocado tu alma. Tu comentario es una parte importante de nuestro viaje. Esta comprensión sobre la autoridad de Jesús nos prepara para una reflexión aún más profunda sobre lo que significa tener una fe verdadera, porque la fe del centurión no se basaba en lo que podía ver o tocar, sino en lo que podía reconocer y en lo que confiaba. Y es precisamente esa cualidad de fe la que necesitamos desarrollar para enfrentar los desafíos de la vida moderna, para superar los obstáculos que parecen insuperables, para encontrar paz en medio de las tormentas que inevitablemente llegan a nuestro camino. La verdadera fe no es algo que podamos tocar con las manos o medir con instrumentos científicos. Es como el aire que respiramos, invisible, pero absolutamente esencial para la vida. Y fue exactamente esta comprensión la que hizo del centurión un hombre extraordinario a los ojos de Jesús. Entendió que la fe va mucho más allá de lo que nuestros sentidos pueden captar. Piensa en cuántas veces en tu vida has necesitado confiar en algo que no podías ver. Cuando enciendes el interruptor, confías en que la energía eléctrica encenderá la bombilla, aunque no veas la electricidad corriendo por los cables. Cuando tomas un medicamento,
Confías en que los componentes químicos actuarán en tu organismo, aunque no veas ese proceso suceder. Cuando siembras una semilla en la tierra, confías en que germinará y crecerá, aunque no veas las raíces formándose en la oscuridad de la tierra. La fe espiritual opera de manera similar, pero en una dimensión aún más profunda. El centurión comprendió que no necesitaba ver a Jesús tocando a su siervo para que la sanación ocurriera. No necesitaba presenciar el momento exacto del milagro para confiar en que se realizaría. Su fe estaba anclada no en lo que podía percibir con los sentidos, sino en lo que reconocía con el corazón, la autoridad absoluta de Jesús sobre toda situación. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre nuestro propio camino de fe. ¿Cuántas veces te has sorprendido dudando de Dios simplemente porque no podías ver su mano actuando en tu vida? ¿Cuántas noches has pasado en vela, preocupado por situaciones que escapan a tu control, olvidando que el mismo Dios que sanó a distancia continúa obrando a tu favor, incluso cuando no te das cuenta? Vivimos en una cultura que valora las evidencias inmediatas, los resultados instantáneos, las pruebas tangibles. Queremos ver para creer, tocar para confiar, comprobar para aceptar. Pero el reino espiritual opera según principios diferentes. Allí, es necesario creer para ver, confiar para recibir, aceptar para comprobar. El centurión era un hombre acostumbrado a las evidencias. Como militar, lidiaba con hechos concretos, estrategias prácticas, resultados medibles. Pero cuando se trató de la vida de su siervo, trascendió esa mentalidad limitada y abrazó una forma superior de comprender la realidad. Reconoció que existen fuerzas operando más allá de lo que nuestra mente racional puede explicar. Y aquí hay algo fascinante sobre su historia. Demostró una humildad extraordinaria. Imagina a un hombre acostumbrado a ser reverenciado, servido, obedecido, declarándose indigno de recibir a Jesús en su casa. Esa no era una humildad fingida o protocolaria. Era el reconocimiento genuino de que estaba ante una autoridad superior a todo lo que había encontrado. La verdadera humildad no nos rebaja, nos eleva. Cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios, cuando admitimos nuestra necesidad de su intervención, cuando nos colocamos en la posición de quien necesita ayuda, no nos estamos humillando en el sentido negativo de la palabra. Nos estamos alineando con la realidad espiritual, reconociendo que existe un poder mayor obrando a nuestro favor. Piensa en algún momento de tu vida en el que te sentiste completamente impotente ante una situación. Quizás fue cuando recibiste un diagnóstico médico aterrador, cuando perdiste un empleo que considerabas seguro, cuando una relación importante llegó a su fin, cuando te encontraste frente a una factura que no podías pagar. En esos momentos, toda tu autosuficiencia se mostró inadecuada. Toda tu confianza en ti mismo se reveló limitada. Fue exactamente en un momento así donde se encontraba el centurión. Su siervo, alguien por quien sentía un afecto genuino, estaba muriendo. Todo su poder militar, toda su influencia política, todos sus recursos financieros no podían detener aquella enfermedad devastadora. Y fue precisamente en esa condición de vulnerabilidad que demostró la mayor fe que Jesús jamás había presenciado. Esto nos enseña algo revolucionario sobre cómo Dios ve nuestras crisis. Aquellos momentos en los que nos sentimos más débiles, más asustados, más desesperados, pueden ser exactamente las oportunidades que Dios está esperando para demostrar su poder en nuestra vida. No porque Él se regocije en nuestro sufrimiento, sino porque es en esos momentos que nuestra pretensión de autosuficiencia finalmente se quiebra y nos volvemos receptivos a su acción sobrenatural. El centurión entendió algo que muchos de nosotros todavía estamos aprendiendo, que confesar nuestra necesidad no es señal de debilidad, sino de sabiduría. Reconocer que necesitamos ayuda divina no es admitir la derrota, sino demostrar madurez espiritual. Buscar la intervención de Dios no es evidencia de incapacidad, sino prueba de que comprendemos cómo funciona el reino espiritual. Y observa cómo reaccionó Jesús a la fe de este hombre. Se maravilló. El texto bíblico usa una palabra que indica sorpresa admirada, asombro positivo. Jesús, que conocía el corazón de todas las personas, que sabía exactamente lo que cada uno pensaba y sentía, quedó genuinamente impresionado por la profundidad de la fe del centurión. Esto significa que nuestra fe puede impactar el propio corazón de Dios.
Cuando confiamos verdaderamente en su autoridad, cuando descansamos genuinamente en sus promesas, cuando nos entregamos completamente a su cuidado, algo se mueve en el ámbito espiritual. No estamos simplemente recibiendo ayuda, estamos tocando el corazón del Creador del universo. Pero profundicemos en un aspecto específico de esta historia que puede transformar por completo tu comprensión sobre la oración de intercesión. El centurión no estaba orando por sí mismo, estaba intercediendo por otra persona. Su siervo no era solo un empleado, era alguien por quien él genuinamente se preocupaba. El texto sugiere que esta persona era valiosa para él, querida en su corazón. ¿Cuántas veces te has encontrado orando por alguien a quien amas? Un hijo que está pasando por dificultades, un cónyuge que enfrenta desafíos en el trabajo, un amigo que recibió malas noticias, un pariente que está luchando contra una enfermedad. En esos momentos, puedes sentirte limitado por la distancia física, frustrado por no poder hacer más, impotente para resolver directamente la situación de la persona amada. La historia del centurión nos recuerda que la intercesión trasciende todas estas limitaciones. Cuando oras por alguien, no importa dónde esté esa persona, no importa cuán compleja sea su situación, no importa cuánto tiempo lleves sin tener contacto directo con ella. Tu oración llega hasta ella a través de dimensiones que nuestros sentidos no pueden percibir, pero que son absolutamente reales en el reino espiritual. Esto nos lleva a una reflexión aún más profunda sobre el amor al próximo. El centurión amaba a su siervo. No era solo una cuestión de perder mano de obra cualificada o de enfrentar inconvenientes prácticos. Había afecto genuino, preocupación real, dolor verdadero ante la posibilidad de la pérdida. Y fue exactamente ese amor lo que lo motivó a romper protocolos sociales, a buscar ayuda en una fuente no convencional, a ejercer una fe que iba más allá de todo lo que había experimentado antes. El amor verdadero nos lleva más allá de nuestras zonas de confort. Cuando realmente nos importa a alguien, somos capaces de gestos extraordinarios, de sacrificios inesperados, de actos de fe que nos sorprenden incluso a nosotros mismos. El centurión descubrió una dimensión de fe que quizás ni sabía que poseía, simplemente porque el amor por su siervo lo motivó a buscar posibilidades que iban más allá de su experiencia previa. Y aquí hay una verdad que puede revolucionar tus relaciones. Cuando oras genuinamente por alguien, tu propia fe crece. Cuando intercedes con amor sincero, tu propia comprensión sobre el poder de Dios se expande. Cuando te colocas en el lugar de intercesor, descubres dimensiones de la vida espiritual que quizás permanecerían ocultas si oraras solo por tus propias necesidades. Pero hay otro aspecto de esta historia que toca algo muy profundo de la experiencia humana: la cuestión de la confianza en tiempos de incertidumbre. El centurión tuvo que confiar en la palabra de Jesús incluso sin tener garantías de cómo o cuándo sucedería el milagro. No recibió un cronograma detallado, no tuvo acceso a un plan paso a paso, no fue informado sobre los métodos que se utilizarían, simplemente confió. Vivimos en una época en la que tenemos acceso a información sobre prácticamente todo. Podemos buscar síntomas médicos en Internet, seguir pronósticos del tiempo en tiempo real, recibir actualizaciones instantáneas sobre situaciones al otro lado del mundo. Esta disponibilidad de información, aunque valiosa en muchos aspectos, puede crear en nosotros una expectativa de que siempre sabremos cómo sucederán las cosas, cuándo se resolverán, por qué métodos se solucionarán. Pero el reino espiritual no funciona de esa manera. Dios no nos debe explicaciones detalladas sobre sus métodos. No somos consultores que necesitan aprobar sus planes antes de que Él los ejecute. No somos supervisores que necesitan seguir cada etapa del proceso. Somos hijos amados que necesitan aprender a confiar en el amor y la sabiduría del Padre, incluso cuando no comprendemos completamente sus caminos. El centurión aprendió esta lección de forma práctica. Confió sin tener todas las respuestas. Descansó sin conocer todos los detalles. Entregó la situación sin mantener el control sobre el proceso. Y fue exactamente esta postura de confianza madura la que Jesús reconoció como una fe extraordinaria. Quizás hoy estás enfrentando una situación que parece no tener solución visible. Ya has orado, ya has buscado ayuda humana, ya has explorado todas las alternativas que puedes imaginar, pero aún no ves una salida clara. Es natural que surjan preguntas. ¿Por qué Dios no actúa ya? ¿Por qué la respuesta tarda tanto? ¿Realmente me escuchó?
¿Se ha olvidado de mí? La experiencia del centurión nos enseña que estas preguntas, aunque naturales, no tienen por qué convertirse en obstáculos para nuestra fe. Podemos seguir confiando incluso sin tener todas las respuestas. Podemos descansar en la autoridad de Dios incluso sin comprender completamente sus métodos. Podemos mantener la esperanza incluso cuando las circunstancias aparentes no confirman nuestras expectativas. Y aquí hay algo que puede cambiar completamente tu perspectiva sobre la oración. Dios no está limitado por tu capacidad de imaginar soluciones. Él no necesita trabajar dentro de los parámetros que tu mente puede concebir. Así como el centurión nunca podría haber imaginado que Jesús sanaría a su siervo a distancia, sin siquiera verlo, tú también puedes ser sorprendido por métodos divinos que trascienden completamente tus expectativas. Esto no significa que debamos ser pasivos o descuidar nuestras responsabilidades. El centurión tomó la iniciativa de buscar a Jesús. No se quedó simplemente esperando a que la solución apareciera mágicamente, pero después de hacer su parte, después de presentar su petición, descansó en la autoridad de quien tenía el poder para resolver la situación. Existe una diferencia sutil, pero crucial, entre la fe activa y la ansiedad disfrazada de celo espiritual. La fe activa nos lleva a tomar las medidas prácticas necesarias y luego descansar en la soberanía de Dios. La ansiedad disfrazada nos hace actuar compulsivamente, siempre pensando que necesitamos hacer algo más para garantizar que Dios responderá a nuestra oración. El centurión demostró fe activa, identificó la necesidad, buscó ayuda en la fuente adecuada, presentó su petición de forma clara y específica, y luego confió en el resultado. No envió mensajeros cada hora para verificar si Jesús todavía estaba dispuesto a ayudar. No elaboró planes alternativos por si el milagro no ocurría. No se atormentó con dudas sobre si había hecho todo correctamente. Simplemente confió. Y esa confianza no se basaba en garantías externas, sino en el reconocimiento interno de que estaba tratando con una autoridad confiable. Había observado a Jesús, había oído hablar de sus obras, había percibido algo diferente en su persona y ministerio. Su fe no era ciega, estaba informada, no era ingenua, era discernida, no era desesperada, era esperanzada. Esto nos enseña algo importante sobre cómo desarrollar una fe madura. Necesitamos conocer el carácter de Dios, comprender su naturaleza, familiarizarnos con sus promesas. Nuestra confianza no debe basarse solo en emociones pasajeras o experiencias aisladas, sino en el conocimiento consistente de quién es Dios y de cómo actúa. El centurión conocía la autoridad, sabía cómo funcionaban las jerarquías, entendía los principios de mando y obediencia, estaba familiarizado con la dinámica del poder legítimo. Cuando reconoció que Jesús operaba bajo una autoridad superior, no fue solo una intuición momentánea, fue una evaluación informada basada en su experiencia de vida. De la misma manera, cuanto más conoces a Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de la experiencia personal y comunitaria, más sólida y confiable se vuelve tu fe. No es una fe que depende de circunstancias favorables para mantenerse, sino una fe que permanece firme incluso cuando las situaciones son desafiantes. Y observa cómo Jesús respondió a la fe del centurión. No solo realizó el milagro, lo elogió públicamente, se volvió hacia la multitud que lo seguía y destacó la extraordinaria fe de aquel hombre. Esto significa que nuestra fe no solo nos trae beneficios a nosotros, también puede ser una fuente de aliento e inspiración para otras personas. Cuando confías en Dios ante situaciones difíciles, cuando mantienes la esperanza incluso en medio de las adversidades, cuando demuestras paz incluso cuando las circunstancias son perturbadoras, estás siendo un testimonio vivo del poder transformador de la fe. Otras personas observan tu postura y se sienten animadas a confiar también. Tu fe se vuelve contagiosa, inspiradora, transformadora, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Esto nos invita a una reflexión sobre nuestra responsabilidad como personas de fe. No vivimos aislados. Somos parte de una comunidad, miembros de una familia, integrantes de diversos círculos sociales. Nuestra forma de lidiar con las crisis, nuestra manera de responder a los desafíos, nuestra actitud ante las incertidumbres puede impactar profundamente la vida de otras personas. El centurión no sabía que su fe sería elogiada públicamente por Jesús,
No estaba tratando de impresionar a nadie, ni de dar una lección de espiritualidad. Simplemente estaba respondiendo a una necesidad urgente de la mejor manera que podía. Pero su sinceridad y su confianza genuina se convirtieron en un ejemplo que atravesaría siglos y seguiría inspirando a personas hasta el día de hoy. Tal vez estás pasando por una situación que parece no tener solución. Tal vez sea una enfermedad persistente, una crisis financiera prolongada, una relación que parece irrecuperable, una decisión importante que debe tomarse sin que tengas toda la información necesaria. En momentos así, recuerda al centurión. Recuerda que tu fe puede tocar el corazón de Dios. Recuerda que la distancia no es un obstáculo para el poder divino. Recuerda que tu confianza sincera puede abrir caminos que ni siquiera imaginas que existen. Si esta reflexión está tocando tu corazón, si sientes que Dios te está hablando a través de esta historia, te invito a demostrarlo dejando tu me gusta y compartiendo este mensaje con alguien que necesita oír sobre el poder de la fe, que trasciende distancias y circunstancias. Esta comprensión sobre la fe verdadera nos prepara para sumergirnos aún más en las luchas internas que todos enfrentamos, en los dolores que llevamos en silencio, y en cómo la misma autoridad que sanó a distancia puede traer sanidad a las heridas más profundas de nuestra alma. Existe un lugar dentro de cada uno de nosotros donde ocurren las luchas más silenciosas. Es allí, en ese espacio íntimo del alma, donde nuestros miedos más profundos susurran mentiras sobre nuestra identidad, donde nuestras inseguridades gritan más fuerte que nuestra fe, donde nuestras heridas del pasado aún sangran incluso después de años intentando cicatrizar. Fue exactamente en ese lugar donde se encontraba el centurión cuando vio a su siervo consumirse ante sus ojos. Imagino que en aquellas noches antes de buscar a Jesús, debió caminar por los pasillos de su casa, observando a aquel hombre que no era solo un empleado, sino alguien que se había convertido en parte de su familia. Tal vez se preguntó por qué precisamente a él, por qué en ese momento, por qué no había nada que su poder y su influencia pudieran hacer para detener aquella enfermedad devastadora. Conoces esa sensación, ¿verdad? Esos momentos en los que la vida nos pone frente a situaciones que escapan por completo a nuestro control. Cuando toda nuestra capacidad para resolver problemas se muestra inadecuada. Cuando nuestras estrategias fallan, nuestros recursos se agotan, nuestras conexiones no pueden ayudar. Es allí, en ese lugar de completa vulnerabilidad, donde descubrimos quiénes somos realmente debajo de todas las máscaras que usamos en el día a día. El centurión era un hombre acostumbrado a tener respuestas. Su carrera militar exigía decisiones rápidas, soluciones eficientes, resultados medibles. Comandaba soldados, administraba recursos, planeaba estrategias. Su vida estaba organizada en torno a la capacidad de controlar circunstancias e influir en los resultados. Pero allí, ante la enfermedad de alguien a quien amaba, toda esa estructura de control se derrumbó. Y quizás fue exactamente eso lo que Dios estaba esperando. No porque Él se regocije en nuestro sufrimiento, sino porque es en esos momentos de quebrantamiento que finalmente dejamos de intentar resolverlo todo solos y nos abrimos a posibilidades que trascienden nuestra comprensión limitada. Es cuando nuestra autosuficiencia se revela insuficiente que descubrimos la suficiencia de Dios. Pero aquí hay algo que debe entenderse profundamente. El quebrantamiento no es el final de la historia, es el comienzo de una nueva narrativa. Cuando el centurión se vio impotente ante la situación de su siervo, no se entregó a la desesperación, no se resignó a la derrota, no aceptó que aquella era una situación sin solución. En lugar de eso, hizo algo que cambió por completo el curso de la historia. Reconoció que existía una autoridad superior a su propia capacidad. Esto nos enseña algo revolucionario sobre cómo lidiar con nuestras propias crisis. Cuando nos encontramos en situaciones que parecen imposibles, nuestra primera reacción a menudo es entrar en pánico, multiplicar nuestros esfuerzos, intentar controlar cada detalle, buscar soluciones desesperadamente en todas direcciones. Pero lo que el centurión nos muestra es que hay un camino diferente, el camino del reconocimiento de que necesitamos una intervención que va más allá de nuestras propias posibilidades. Piensa en algún momento de tu vida en el que te sentiste completamente acorralado por las circunstancias. Tal vez fue cuando recibiste un diagnóstico médico que sacudió todas tus certezas sobre el futuro.
Tal vez fue cuando perdiste un empleo que considerabas seguro y te viste ante una crisis financiera sin precedentes. Tal vez fue cuando una relación que pensabas que duraría para siempre llegó a su fin de forma inesperada y dolorosa. En esos momentos es natural que surjan todo tipo de emociones turbulentas: miedo a lo que pueda suceder, ira por estar pasando por esa situación, tristeza por las pérdidas involucradas, confusión sobre qué dirección tomar, incluso culpa, como si de alguna manera fueras responsable de todo lo que está sucediendo. Esas emociones son humanas, son normales, son parte del proceso de enfrentar las crisis, pero lo que el centurión nos enseña es que podemos sentir todas esas emociones y aún así elegir confiar. Podemos reconocer nuestro dolor y aún así buscar la esperanza. Podemos admitir nuestra confusión y aún así ejercer la fe. Podemos tener miedo y aún así dar pasos hacia la solución. Las emociones no tienen por qué determinar nuestras acciones. Pueden coexistir con una fe que va más allá de lo que sentimos. Y aquí hay algo profundo que debe entenderse. Cuando Jesús sanó al siervo del centurión a distancia, no solo estaba demostrando poder sobre las enfermedades físicas, estaba revelando una verdad espiritual que se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Así como la distancia física no fue un obstáculo para la sanación física, la distancia emocional que a veces sentimos con respecto a Dios no es un obstáculo para que Él obre sanidad emocional en nuestra vida. ¿Cuántas veces te has sentido emocionalmente distante de Dios? Tal vez por errores del pasado que todavía te persiguen. Tal vez por oraciones que parecen no haber sido respondidas. Tal vez por sufrimientos que no puedes entender o aceptar. Tal vez por dudas que surgieron y sacudieron tu fe. Esos sentimientos pueden crear una sensación de que Dios está lejos, de que no le importa, de que ha sido olvidado o abandonado. Pero la historia del centurión rompe esa ilusión. Así como Jesús estaba lejos físicamente del siervo enfermo, pero su poder aún así alcanzó esa situación. Dios puede estar aparentemente distante de tus emociones, pero su amor continúa obrando transformación en tu vida. Tu percepción de la distancia no limita la capacidad divina para alcanzarte. Tus sentimientos de abandono no reflejan la realidad espiritual de su presencia constante. Esto nos lleva a una comprensión más profunda sobre la sanidad interior. A menudo, pensamos en la sanidad solo en términos físicos. La eliminación de síntomas, la restauración de funciones corporales, el alivio de dolores tangibles. Pero existe una dimensión de sanidad que va mucho más allá de lo físico. La sanidad de las heridas del alma, la restauración de la esperanza perdida, el alivio de los dolores emocionales que llevamos durante años. El centurión experimentó también esa dimensión de sanidad. No solo su siervo fue transformado aquel día, fue su propia comprensión sobre cómo actúa Dios, su propia fe, su propia capacidad de confiar en medio de circunstancias inciertas. El milagro no solo salvó una vida física, revolucionó una perspectiva espiritual, y eso también puede sucederte a ti. Esa situación que te está quitando la paz, que está consumiendo tus pensamientos, que está robando tu alegría, puede convertirse en el escenario donde descubras dimensiones del amor y del poder de Dios que nunca antes habías experimentado. Tu crisis puede transformarse en la plataforma para tu mayor crecimiento espiritual. Pero seamos honestos sobre algo que todos enfrentamos: la tentación de dudar cuando las respuestas tardan en llegar. El centurión también tuvo que lidiar con eso. Entre el momento en que envió la petición a Jesús y el momento en que descubrió que el milagro había ocurrido, hubo un lapso de tiempo. Un periodo de espera, un intervalo entre la oración y la respuesta. Ese es el espacio donde ocurren muchas batallas espirituales. Es allí donde la duda susurra: ¿realmente te escuchó? ¿Saldrá bien? ¿No deberías haberlo hecho de otra manera? ¿Es suficiente tu fe? Es allí donde la impaciencia grita: ¿por qué tarda tanto? ¿Por qué otros reciben respuesta y tú no? ¿Por qué Dios parece estar en silencio? El centurión no era inmune a estas preguntas. Era humano como nosotros, sujeto a las mismas angustias, a las mismas incertidumbres, a los mismos miedos. Pero tomó una decisión que determinó el resultado de toda la situación. Eligió confiar a pesar de las preguntas. Eligió esperar a pesar de la ansiedad. Eligió descansar en la autoridad de Jesús, a pesar de no tener garantías visibles de que todo saldría bien. Esa elección no fue fácil, nunca lo es.
Confiar cuando no vemos evidencias requiere un acto de voluntad que va en contra de nuestra naturaleza humana. Esperamos ver para creer, tocar para confiar, comprobar para aceptar. Pero el reino espiritual funciona a la inversa. Primero creemos, luego vemos. Primero confiamos, luego comprobamos. Primero aceptamos, luego tocamos. Y aquí hay algo que puede revolucionar tu forma de lidiar con los periodos de espera. Dios no está inactivo mientras esperas. Así como Jesús no necesitó correr a la casa del centurión para realizar el milagro, Dios no necesita tu percepción o aprobación para obrar en tu situación. Él está operando incluso cuando no lo ves, moviendo piezas incluso cuando no te das cuenta, preparando soluciones incluso cuando no tienes idea de cómo pueden aparecer. Esto no significa que debamos ser pasivos durante los periodos de espera. El centurión tomó acciones concretas. Identificó la necesidad, buscó ayuda, presentó su petición de forma clara, pero después de hacer su parte, descansó en la capacidad de Jesús para hacer lo que él no podía hacer. Hay una diferencia crucial entre la fe activa y la ansiedad disfrazada de celo espiritual. La fe activa nos lleva a tomar las medidas prácticas necesarias y luego descansar en la soberanía de Dios. La ansiedad disfrazada nos hace actuar compulsivamente, siempre pensando que necesitamos hacer algo más para garantizar que Dios responderá a nuestra oración. La primera produce paz interior. La segunda genera agitación constante. Y observa una dimensión fascinante de esta historia que puede transformar tu comprensión sobre las relaciones. El centurión amaba genuinamente a su siervo. Esto no era común en la sociedad romana de la época. Los siervos eran considerados propiedad, no personas con valor intrínseco. Pero aquel hombre rompió barreras sociales porque su corazón había sido tocado por algo más grande que las convenciones culturales. Ese amor genuino fue lo que motivó su búsqueda desesperada de una solución. Fue lo que lo llevó a romper protocolos, a buscar ayuda en fuentes no convencionales, a ejercer una fe que iba más allá de todo lo que había experimentado antes. El amor verdadero nos lleva más allá de nuestras zonas de confort. Nos impulsa a gestos extraordinarios. Nos inspira a actos de fe que nos sorprenden incluso a nosotros mismos. Tal vez hoy estás orando por alguien a quien amas. Un hijo que está tomando decisiones que te preocupan. Un cónyuge que enfrenta desafíos que no puedes resolver. Un amigo que está pasando por una crisis que va más allá de tu capacidad de ayudar. Un familiar que está luchando contra una enfermedad que desafía todos los tratamientos médicos. La historia del centurión nos recuerda que tu amor por esa persona no está limitado por tu capacidad de resolver directamente sus problemas. Así como el centurión amaba a su siervo pero no podía curarlo, tú puedes amar profundamente a alguien incluso cuando no tienes el poder para transformar completamente su situación. Pero ese amor puede convertirse en el canal a través del cual el poder de Dios fluye para alcanzar a esa persona. Cuando oras con amor genuino por alguien, algo poderoso sucede en el reino espiritual. Tu intercesión se convierte en un puente que conecta el cielo con esa situación terrenal. Tu fe se convierte en un canal que permite que el amor de Dios alcance a esa persona, de formas que quizás nunca llegues a saber por completo. Tu oración se convierte en una fuerza espiritual que obra a favor de aquel a quien amas, incluso cuando no estás físicamente presente. Pero hay otra lección profunda en esta historia que toca algo muy delicado de la experiencia humana: la cuestión de la dignidad personal ante Dios. El centurión se consideró indigno de recibir a Jesús en su casa. Esto no era falsa modestia o protocolo social. Era el reconocimiento genuino de que estaba ante una santidad que trascendía todo lo que conocía. Muchas veces luchamos con sentimientos de indignidad que pueden convertirse en obstáculos para nuestra fe. Pensamos que nuestros errores del pasado nos descalifican para recibir la gracia de Dios. Creemos que nuestras fallas presentes limitan su amor por nosotros. Imaginamos que nuestra imperfección crea una barrera insuperable entre nosotros y la misericordia divina. Pero observa cómo reaccionó Jesús a la declaración de indignidad del centurión. No confirmó esos sentimientos, no dijo: «Tienes razón, realmente no mereces mi ayuda». En cambio, se maravilló de la fe de aquel hombre e inmediatamente realizó el milagro. La percepción de indignidad no limitó la gracia divina. De hecho, creó el espacio para que esa gracia se manifestara de una forma aún más extraordinaria.
Esto nos enseña algo revolucionario sobre cómo Dios ve nuestra condición espiritual. Nuestros sentimientos de indignidad, cuando son genuinos y no autodestructivos, no nos alejan de Dios, nos acercan a Él. No limitan su gracia, crean espacio para que se manifieste. No disminuyen su amor, proporcionan oportunidades para que ese amor sea demostrado de forma tangible. La verdadera humildad no es autodesprecio, es autoconocimiento realista combinado con el reconocimiento de la grandeza de Dios. El centurión no se odiaba ni se despreciaba a sí mismo. Simplemente reconocía la diferencia entre su condición humana limitada y la autoridad divina ilimitada de Jesús. Y fue exactamente ese reconocimiento lo que abrió el camino para el milagro. Tal vez estás luchando con sentimientos de indignidad que te impiden acercarte a Dios con confianza. Tal vez hay errores en tu pasado que aún persiguen tu conciencia. Tal vez hay patrones de comportamiento en el presente que te hacen sentir que no mereces la ayuda divina. Tal vez hay aspectos de tu personalidad que te hacen cuestionar si Dios realmente puede amar a alguien como tú. La experiencia del centurión nos muestra que esos sentimientos, cuando nos llevan a la humildad genuina en lugar de a la desesperación autodestructiva, pueden convertirse en el portal para experimentar la gracia de Dios de forma extraordinaria. Tu imperfección no es un obstáculo para el amor divino. Es el lienzo sobre el cual ese amor puede pintar su obra maestra de transformación. Y aquí hay algo que puede cambiar completamente tu perspectiva sobre el crecimiento espiritual. El milagro del centurión no fue solo sobre sanación física, fue sobre revelación espiritual. Aquel día, descubrió verdades sobre la naturaleza de Dios, sobre el funcionamiento del reino espiritual, sobre su propia capacidad de fe que quizás nunca habría descubierto si no fuera por esa crisis. Tus crisis actuales pueden estar sirviendo al mismo propósito. Esa situación que está desafiando toda tu fe puede ser exactamente el contexto donde descubrirás dimensiones del carácter de Dios que permanecerían ocultas si tu vida fuera siempre tranquila y predecible. Ese problema que te está quitando el sueño puede ser la plataforma donde experimentarás el poder transformador de la oración de una forma que nunca habías imaginado posible. Esto no romantiza el sufrimiento ni minimiza el dolor real que puedas estar sintiendo. El dolor es dolor, la pérdida es pérdida, el miedo es miedo. Pero lo que la historia del centurión nos muestra es que nuestras experiencias más difíciles no tienen por qué ser desperdiciadas. Pueden convertirse en los contextos donde nuestra fe crece, donde nuestra comprensión sobre Dios se expande, donde nuestra capacidad de confiar se fortalece. Y observa cómo el milagro impactó no solo al centurión y a su siervo, sino también a todos los que presenciaron la fe extraordinaria de aquel hombre. Jesús usó esa situación para enseñar verdades profundas sobre la fe a la multitud que lo seguía. La crisis personal del centurión se convirtió en una lección pública sobre el poder de la confianza genuina en Dios. Esto nos lleva a una reflexión sobre nuestra responsabilidad como personas de fe ante las comunidades donde vivimos. Nuestra forma de lidiar con las crisis, nuestra manera de ejercer la fe en medio de las dificultades, nuestra postura ante situaciones desafiantes puede convertirse en una fuente de aliento e inspiración para otras personas que están enfrentando sus propias batallas. Puede que no te des cuenta, pero hay personas a tu alrededor observando cómo lidias con las adversidades, compañeros de trabajo que notan tu paz en medio de la presión, vecinos que perciben tu esperanza incluso cuando las circunstancias son desalentadoras, familiares que observan tu confianza incluso cuando el futuro parece incierto. Tu fe en acción puede ser la inspiración que necesitan para también confiar en Dios. Esto no significa que debas fingir que no sientes dolor o que no enfrentas dudas. El centurión no era perfecto, era humano, pero su humanidad no impidió que su fe se volviera extraordinaria. Su vulnerabilidad no limitó el impacto de su confianza en Dios. De hecho, fue precisamente la combinación de humanidad genuina con fe sincera lo que hizo su historia tan poderosa. Y aquí hay algo que puede traer un gran alivio a tu alma. No necesitas tener todas las respuestas para tener una fe eficaz. No necesitas comprender todos los misterios de Dios para confiar en su amor. No necesitas tener certeza sobre cómo se resolverá todo para descansar en su soberanía. La fe del centurión no se basaba en un conocimiento completo, sino en un reconocimiento sincero de la autoridad divina. Si estás cansado de intentar entender todos los porqués de tu situación,
Si estás agotado de buscar explicaciones para todo lo que está sucediendo en tu vida, si estás fatigado de intentar controlar cada detalle del proceso, quizás sea el momento de aprender del centurión. Quizás sea hora de reconocer que hay una autoridad mayor obrando a tu favor, incluso cuando no comprendes completamente los métodos o el cronograma. Si esta reflexión está trayendo alivio a tu corazón, deja tu me gusta y comparte con alguien que también necesita descubrir que nuestras luchas más profundas pueden convertirse en las plataformas para los milagros más extraordinarios de Dios. Esta comprensión sobre cómo nuestras crisis pueden convertirse en contextos para revelaciones extraordinarias nos prepara para descubrir el clímax de este mensaje. Cómo la misma autoridad que operó a distancia aquel día sigue disponible para transformar completamente nuestra realidad presente, trayendo esperanza donde hay desesperación y paz donde hay turbulencia. Ha llegado el momento de revelar el secreto más transformador de esta historia extraordinaria. Aquello que hizo que Jesús se maravillara. Aquello que tocó el propio corazón de Dios. Aquello que puede revolucionar completamente tu vida a partir de hoy. Porque cuando Jesús dijo, «Ni aún en Israel he encontrado una fe tan grande», no estaba simplemente elogiando a un hombre del pasado. Estaba estableciendo un estándar, creando un modelo, revelando una posibilidad que sigue disponible para ti en este preciso momento. El centurión descubrió algo que la mayoría de las personas pasa toda su vida sin comprender, que la fe verdadera no se basa en la proximidad física, sino en el reconocimiento de la autoridad espiritual, que el poder de Dios no está limitado por la geografía, por el tiempo, por las circunstancias aparentes o por nuestra capacidad de entender cómo ocurren los milagros. Comprendió que cuando el Creador del universo habla, toda la creación obedece, independientemente de distancias u obstáculos. Pero aquí está la revelación que puede cambiar tu vida para siempre. Esa misma autoridad que sanó al siervo del centurión a distancia está operando en tu situación en este momento. No importa cuánto tiempo lleves orando por esa necesidad. No importa cuántas veces hayas intentado resolverlo por tu cuenta. No importa cuán imposible parezca la situación a los ojos humanos. La palabra de Jesús sigue teniendo el mismo poder transformador que tenía hace 2000 años. Imagina por un instante la escena que ocurrió aquel día. En el momento exacto en que Jesús pronunció su palabra de sanación, a muchos kilómetros de distancia, un hombre que estaba muriendo se levantó completamente sano. No fue un proceso gradual, no fueron pequeñas mejoras a lo largo de semanas. Fue una transformación instantánea y completa. La enfermedad que estaba devorando su vida simplemente desapareció ante la autoridad de la palabra divina. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario? Jesús no necesitó concentrarse intensamente. No necesitó hacer rituales complicados. No necesitó reunir energía espiritual o prepararse durante horas. Simplemente ejerció la autoridad que le era natural. Pronunció una palabra con el poder creativo que mueve planetas y sostiene galaxias. Y el milagro sucedió. Tan simple para él como lo es para ti encender una luz al pulsar un interruptor. Esto nos revela algo profundo sobre la naturaleza de Dios que puede liberarte de años de lucha y ansiedad. Para Él, no existen problemas pequeños o grandes. No existen situaciones fáciles o difíciles. No existen milagros simples o complejos. Solo existe su palabra, y esta tiene autoridad absoluta sobre cualquier situación que puedas enfrentar. Aquello que te parece imposible es absolutamente natural para Él. Quizás estás pensando, pero ¿por qué entonces mi situación aún no se ha resuelto? ¿Por qué todavía no he visto el milagro que tanto necesito? Aquí hay una verdad que puede traer una paz profunda a tu corazón. El tiempo de Dios no se mide por tu ansiedad. Sus métodos no están limitados por tu comprensión. Su amor por ti no disminuye cuando las respuestas tardan en manifestarse de la forma que esperas. El centurión también tuvo que aprender esa lección. Entre el momento en que envió la petición a Jesús y el momento en que descubrió que el milagro había ocurrido, hubo un lapso de tiempo, un periodo en el que no sabía si todo saldría bien, un intervalo en el que tuvo que elegir entre confiar o desesperar, entre descansar en la autoridad de Jesús o intentar controlar cada detalle de la situación. Y fue exactamente en ese espacio de aparente incertidumbre donde su fe se mostró extraordinaria. No envió mensajeros cada hora para verificar si Jesús todavía estaba dispuesto a ayudar.
No elaboró planes alternativos por si el milagro no ocurría. No se atormentó con dudas sobre si había hecho todo correctamente. Simplemente descansó en la confianza de que estaba tratando con una autoridad confiable. Esa es la llave que puede desbloquear milagros en tu vida. Aprender a descansar en la autoridad de Dios, incluso cuando no ves evidencias inmediatas de que Él está actuando. Confiar en su amor incluso cuando las circunstancias parecen sugerir lo contrario. Mantener la esperanza incluso cuando tu mente racional enumera todas las razones para desanimarte. Pero aquí hay algo que debe entenderse profundamente. Descansar en la autoridad de Dios no es pasividad. El centurión no se quedó de brazos cruzados esperando que la solución cayera del cielo. Identificó la necesidad, buscó ayuda en la fuente correcta, presentó su petición de forma clara y específica. Hizo su parte, pero después de hacer lo que estaba a su alcance, entregó el resultado a quien tenía el poder para hacer lo que él no podía hacer. Esa es la danza sagrada entre la responsabilidad humana y la soberanía divina. Tú haces lo que puedes hacer, y Dios hace lo que tú no puedes hacer. Tú siembras la semilla, y Él la hace germinar. Tú construyes el barco, y Él envía el viento. Tú abres el corazón, y Él derrama la sanidad. Tú ofreces tu fe, y Él multiplica los resultados de formas que trascienden tu imaginación. Y observa cómo Jesús honró la fe del centurión de una manera que fue más allá de la petición original. El hombre había solicitado la sanación para su siervo. Jesús no solo sanó al siervo, transformó la comprensión del centurión sobre quién era él. No solo resolvió el problema inmediato, reveló verdades eternas sobre la naturaleza del reino espiritual. Esto significa que cuando confías genuinamente en Dios, Él frecuentemente responde de formas que superan tus expectativas. No solo resuelve el problema que presentas, transforma tu perspectiva sobre la vida. No solo suple la necesidad específica, revela aspectos de su carácter que enriquecen tu viaje espiritual para siempre. Tal vez has orado por sanación física, y Dios está preparando no solo salud para tu cuerpo, sino también una sanidad emocional que ni siquiera sabías que necesitabas. Tal vez has pedido provisión financiera, y Él está organizando no solo el dinero que necesitas, sino también oportunidades de crecimiento que transformarán tu vida profesional. Tal vez has suplicado por la restauración de una relación, y Él está preparando no solo la reconciliación, sino también una conexión más profunda y significativa. Dios siempre trabaja en múltiples dimensiones simultáneamente. Nunca resuelve solo el problema superficial. Siempre toca las raíces más profundas de la situación. Nunca ofrece solo un alivio temporal. Siempre promueve una transformación duradera. Nunca atiende solo a las necesidades obvias. Siempre suple aquello que ni siquiera sabías que te faltaba. Y aquí hay una revelación que puede cambiar completamente tu perspectiva sobre la oración. Cuando oras, no estás simplemente pidiendo un favor a Dios. Estás entrando en una asociación con Él. Te estás alineando con sus propósitos. Estás poniendo tu fe a disposición como un canal a través del cual el poder divino puede fluir para transformar situaciones que parecen imposibles. El centurión no estaba simplemente recibiendo un favor cuando Jesús sanó a su siervo. Estaba participando en un momento histórico donde la autoridad del reino de Dios se manifestó de forma tangible en el mundo natural. Su fe no fue solo recompensada, fue usada como un instrumento para demostrar verdades eternas sobre cómo el cielo interactúa con la tierra. De la misma manera, cuando oras con fe genuina, te conviertes en participante de los propósitos divinos. Tu confianza en Dios no solo es recompensada con respuestas específicas, es utilizada como un canal para que el poder transformador del cielo se manifieste en situaciones terrenales. No eres solo un beneficiario de la gracia divina, te conviertes en un cooperador de ella. Esto eleva tu vida de oración a un nivel completamente diferente. No estás simplemente presentando una lista de peticiones a un Dios distante. Estás entrando en una colaboración íntima con el Creador del universo para ver su voluntad hacerse en la tierra como en el cielo. Estás ofreciendo tu fe como materia prima para que Él realice obras extraordinarias que impactan no solo tu vida, sino también las vidas de todos los que son tocados por el milagro. Y observa una dimensión fascinante de esta historia que revela algo profundo sobre el corazón de Dios. Jesús quedó genuinamente impresionado por la fe del centurión.
Esto significa que nuestra confianza en Dios no solo es útil para nosotros, toca el propio corazón divino. Cuando confías verdaderamente, cuando descansas genuinamente en su autoridad, cuando entregas sinceramente tus preocupaciones a su cuidado, algo se mueve en el ámbito celestial. Dios se regocija con tu fe, se emociona con tu confianza, es tocado por tu entrega. No estás simplemente recibiendo ayuda de un poder superior. Estás ofreciendo algo que tiene un valor intrínseco en el reino espiritual. Tu fe es preciosa a los ojos de Dios no solo porque le permite actuar en tu vida, sino porque refleja la confianza que existe entre un padre y un hijo. Tal vez hoy estás enfrentando una situación que parece no tener solución humana posible. Una enfermedad que desafía todos los tratamientos médicos. Una crisis financiera que parece no tener salida. Una relación que parece irrecuperable. Una decisión que debe tomarse sin que tengas toda la información necesaria. Un sueño que parece imposible de realizar. Deja que la experiencia del centurión sea un faro de esperanza en medio de la tormenta que estás enfrentando. Así como Jesús demostró autoridad absoluta sobre la enfermedad que amenazaba la vida del siervo, Él tiene autoridad sobre cualquier circunstancia que esté desafiando tu paz. Así como la distancia física no fue un obstáculo para el milagro, ninguna barrera aparente puede limitar el poder de Dios obrando a tu favor. Pero aquí está el punto crucial. Necesitas tomar la misma decisión que tomó el centurión. Necesitas reconocer la autoridad de Jesús sobre tu situación. Necesitas confesar tu necesidad de intervención divina. Necesitas entregar el control de aquello que está más allá de tu capacidad para resolver. Necesitas descansar en la confianza de que Él tiene no solo el poder, sino también el amor suficiente para actuar en tu favor. Esto no es resignación pasiva, es entrega activa. No es rendición, es entrega confiada. No es admisión de derrota. Es el reconocimiento de que existe una autoridad superior obrando en tu vida. Una sabiduría mayor guiando tus circunstancias. Un amor más profundo cuidando cada detalle de tu viaje. Y cuando haces esa entrega genuina, cuando realmente confías en que Dios tiene el control absoluto sobre tu situación, algo extraordinario sucede en tu interior. La ansiedad que estaba consumiendo tu energía se transforma en una paz que sobrepasa todo entendimiento. El miedo que estaba paralizando tus acciones se convierte en una confianza que fortalece tus pasos. La desesperanza que estaba oscureciendo tu futuro es reemplazada por una expectativa positiva sobre cómo Dios te sorprenderá. El centurión experimentó esta transformación interior en el momento en que reconoció la autoridad de Jesús y entregó la situación en sus manos. Ya no tuvo que cargar con el peso de la responsabilidad por un resultado que estaba más allá de su capacidad. Pudo haber seguido preocupándose profundamente por su siervo, pero ya no necesitó torturarse con la ansiedad sobre el desenlace de la situación. Esa es una de las bendiciones más preciosas de la fe genuina. Nos libera de la carga imposible de intentar controlarlo todo. Nos permite preocuparnos profundamente, sin angustiarnos compulsivamente. Nos capacita para actuar responsablemente, sin desesperarnos ansiosamente. Nos enseña a hacer nuestra parte sin torturarnos con aquello que está más allá de nuestro alcance. Y aquí hay algo que puede revolucionar tu comprensión sobre cómo trabaja Dios. Él frecuentemente usa nuestras crisis como contextos para revelaciones que transforman no solo nuestra situación presente, sino toda nuestra perspectiva de vida. Lo que comienza como una petición de auxilio puede convertirse en un descubrimiento que enriquece tu viaje espiritual para siempre. El centurión fue a buscar sanación para su siervo y descubrió verdades sobre la naturaleza de Dios que cambiaron su comprensión sobre la fe, la autoridad y la relación con lo divino. Tú puedes estar orando por una necesidad específica y descubrir aspectos del carácter de Dios que impactarán todas las demás áreas de tu vida. Puedes estar buscando una solución para un problema inmediato y encontrar recursos espirituales que te sostendrán en todas las futuras dificultades. Dios nunca desperdicia tus crisis. Siempre usa tus necesidades como oportunidades para revelar su suficiencia. Siempre transforma tus limitaciones en plataformas para demostrar su poder ilimitado. Siempre convierte tus imposibilidades en contextos donde su posibilidad infinita se manifiesta de forma tangible. Esto significa que aquello que está causando dolor en tu vida hoy puede convertirse en la fuente de mayor crecimiento espiritual que hayas experimentado.
Esa situación que te está quitando el sueño puede ser la puerta de entrada a una intimidad con Dios que nunca imaginaste posible. Ese problema que está consumiendo tus pensamientos puede ser el instrumento que Dios usa para revelar dimensiones de su amor que te sostendrán por el resto de tu vida. Y observa cómo el milagro del centurión se convirtió en una bendición no solo para él y su siervo, sino para todas las generaciones futuras que escucharían esta historia. La fe extraordinaria de aquel hombre se convirtió en inspiración y aliento para millones de personas a lo largo de los siglos. Su confianza en Jesús trascendió su situación personal y se convirtió en un testimonio eterno del poder transformador de la fe genuina. Tu propio viaje de fe puede tener el mismo impacto. La forma en que estás lidiando con tus dificultades actuales, la manera en que estás confiando en Dios en medio de las incertidumbres, la postura de fe que estás manteniendo, incluso cuando las circunstancias son desafiantes. Todo esto puede convertirse en una fuente de aliento para otras personas que están enfrentando sus propias batallas. Puede que no te des cuenta, pero hay personas a tu alrededor observando cómo navegas las tormentas. Hay familiares notando tu paz en medio de la presión. Hay colegas percibiendo tu esperanza incluso cuando las situaciones son desalentadoras. Hay vecinos observando tu confianza incluso cuando el futuro parece incierto. Tu fe en acción puede ser exactamente la inspiración que necesitan para también confiar en Dios. Esto eleva tu experiencia actual a una dimensión completamente diferente. No estás simplemente lidiando con problemas personales. Estás participando en un propósito mayor. No estás simplemente buscando soluciones individuales. Estás contribuyendo al testimonio colectivo sobre la fidelidad de Dios. No estás simplemente intentando resolver tu situación. Estás ofreciendo tu viaje como evidencia de que vale la pena confiar en el Creador. Y aquí está la promesa más reconfortante que emerge de esta historia extraordinaria. El mismo Jesús que se maravilló de la fe del centurión, se regocija con cada acto de confianza que demuestras hoy. Cada vez que eliges creer a pesar de las evidencias contrarias, cada momento en que mantienes la esperanza, incluso cuando las circunstancias son desalentadoras, cada oración que haces confiando en su autoridad, todo eso toca el corazón de Dios de forma profunda. Tu fe no pasa desapercibida. Tu confianza no es ignorada. Tu entrega no es devaluada. Por el contrario, es celebrada en el cielo, honrada por el propio Creador, transformada en un canal para manifestaciones del poder divino que pueden sorprenderte incluso a ti. Entonces, en este momento, independientemente de cuánto tiempo lleves esperando una respuesta, independientemente de cuántas veces hayas intentado resolver tu situación por tu cuenta, independientemente de cuán imposible parezca todo a los ojos humanos, te invito a hacer la misma declaración de fe que hizo el centurión hace 2000 años. Señor, reconozco tu autoridad sobre esta situación. Confío en tu palabra. Habla y se hará. Y entonces descansa. Descansa en la certeza de que Él te ha escuchado. Descansa en la confianza de que Él se preocupa. Descansa en la seguridad de que Él tiene el poder para transformar cualquier circunstancia. Descansa en la paz de que Él está obrando incluso cuando no lo ves. Descansa en el amor que nunca falla, en la fidelidad que nunca vacila, en la autoridad que nunca encuentra obstáculos insuperables. El milagro que necesitas puede estar más cerca de lo que imaginas. La respuesta que buscas puede estar preparándose en este preciso instante. La transformación que deseas puede estar a punto de manifestarse de formas que superarán tus expectativas más optimistas. Si tu alma ha sido tocada por esta revelación sobre la autoridad absoluta de Jesús sobre toda situación, demuéstralo dejando tu me gusta y comparte con alguien que necesita descubrir que no existen distancias ni obstáculos que puedan limitar el poder del Dios que nos ama. Este entendimiento sobre la autoridad transformadora de Jesús nos prepara para el momento final de nuestro viaje juntos, donde consolidaremos todas estas verdades en una oración que puede cambiar para siempre tu forma de relacionarte con Dios y de enfrentar los desafíos de la vida. Hemos llegado al final de un viaje extraordinario juntos, una caminata que nos ha llevado a través de las páginas de una historia antigua, pero que resuena con absoluta relevancia en nuestros corazones hoy. Hemos recorrido el camino de la fe de un hombre que descubrió algo revolucionario sobre la naturaleza de Dios, sobre el poder de la confianza genuina y sobre cómo nuestra entrega puede tocar el propio corazón del Creador.
Cuando comenzamos esta conversación, tal vez no imaginabas que la historia de un centurión romano podría hablar tan directamente a tus circunstancias actuales. Tal vez no esperabas que un milagro realizado hace 2000 años pudiera ofrecer respuestas tan prácticas para los desafíos que enfrentas hoy. Pero eso es exactamente lo que sucede cuando permitimos que la palabra de Dios penetre en las capas más profundas de nuestra experiencia humana. El centurión nos enseñó que la verdadera fe no depende de la proximidad física, sino del reconocimiento espiritual. No se basa en lo que podemos tocar o ver, sino en lo que podemos discernir y en lo que confiamos. Comprendió algo que muchos de nosotros todavía estamos aprendiendo: que Dios opera según principios que trascienden completamente nuestras limitaciones humanas, nuestros miedos terrenales, nuestras comprensiones limitadas. A través de su historia, descubrimos que la distancia no es un obstáculo para el amor divino, que nuestras percepciones de indignidad no limitan la gracia de Dios, que nuestros sentimientos de abandono no reflejan la realidad de la presencia constante del Creador, que nuestras crisis pueden convertirse en contextos para revelaciones que transforman no solo nuestra situación presente, sino toda nuestra perspectiva de vida. Aprendimos que la verdadera humildad no nos rebaja, sino que nos eleva, que confesar nuestra necesidad de ayuda divina no es señal de debilidad, sino evidencia de sabiduría espiritual, que entregar el control de aquello que está más allá de nuestra capacidad no es resignación pasiva, sino una entrega activa que abre el camino para la manifestación del poder sobrenatural. Descubrimos que cuando oramos con amor genuino por otras personas, nuestra intercesión se convierte en un puente que conecta el cielo con esas situaciones terrenales. Que nuestra fe puede servir como un canal a través del cual el amor de Dios alcanza a personas que quizás nunca lleguen a saber cómo fueron tocadas por nuestras oraciones. Que nuestros actos de confianza en medio de las dificultades pueden convertirse en una fuente de inspiración para todos los que observan nuestro viaje. Comprendimos que Dios nunca desperdicia nuestras crisis. Siempre usa nuestras necesidades como oportunidades para revelar su suficiencia. Siempre transforma nuestras limitaciones en plataformas para demostrar su poder ilimitado. Siempre convierte nuestras imposibilidades en contextos donde su posibilidad infinita se manifiesta de una forma que puede sorprendernos incluso a nosotros. Y quizás el descubrimiento más reconfortante de todos: que nuestra fe, por pequeña que parezca a nuestros propios ojos, tiene el poder de tocar el corazón de Dios. Que nuestra confianza, incluso cuando es vacilante, es preciosa a los ojos del Creador. Que nuestros actos de entrega, incluso cuando son imperfectos, son celebrados en el cielo como demostraciones de amor filial que alegran el corazón del Padre. El milagro del centurión nos recuerda que vivimos en un universo donde lo imposible es solo una cuestión de perspectiva, donde aquello que parece insuperable a los ojos humanos es absolutamente natural para quien creó y sostiene todas las cosas, donde las barreras que nos parecen definitivas son simplemente ilusiones que se deshacen ante la autoridad de la palabra divina. Pero esta historia no es solo sobre lo que sucedió hace 2000 años, es sobre lo que puede suceder hoy, ahora, en este preciso momento de tu vida. La misma autoridad que sanó al siervo del centurión a distancia está disponible para ti. El mismo poder que atravesó kilómetros para traer una transformación completa puede alcanzar tu situación, sin importar cuán compleja o desesperada parezca. La misma fe que impresionó a Jesús puede ser ejercida por ti hoy. No porque seas perfecto, no porque tengas todas las respuestas, no porque comprendas todos los misterios de Dios, sino porque, como el centurión, puedes elegir reconocer la autoridad divina sobre tus circunstancias. Puedes decidir confiar en el amor que nunca falla. Puedes optar por descansar en la sabiduría que nunca se equivoca. Tal vez comenzaste nuestra conversación cargando el peso de preocupaciones que parecían abrumadoras. Tal vez llegaste hasta aquí sintiéndote distante de Dios, cuestionando si Él realmente se preocupa por tu situación, dudando si tus oraciones marcan alguna diferencia. Pero espero que ahora comprendas que nada de lo que estás viviendo pasa desapercibido a los ojos de aquel que cuenta cada cabello de tu cabeza. Tus lágrimas no son ignoradas, tus oraciones no resuenan en el vacío, tus clamores no se pierden en el silencio. Por el contrario, cada palabra que diriges al cielo es escuchada por aquel que tiene poder absoluto para transformar cualquier situación. Cada momento de confianza que demuestras
incluso en medio de las dudas, toca el corazón de Dios de forma profunda. Y si hoy estás enfrentando una tormenta que parece no tener fin, si estás lidiando con una situación que desafía toda tu fe, si estás caminando por un valle que parece no tener salida, recuerda al centurión. Recuerda que él también enfrentó un momento de completa impotencia ante una situación que trascendía su capacidad de resolver. Pero tomó una decisión que lo cambió todo. Decidió buscar a aquel que tenía autoridad sobre la vida y la muerte. Decidió confiar incluso sin tener garantías visibles. Decidió descansar en la palabra de Jesús incluso sin comprender completamente cómo sucedería el milagro. Y esa elección no solo transformó la situación de su siervo, revolucionó su propia comprensión sobre quién es Dios y cómo actúa. Tú puedes tomar la misma decisión hoy. Puedes decidir que, independientemente de cuánto tiempo lleves esperando una respuesta, independientemente de cuántas veces hayas intentado resolver tu situación por tu cuenta, independientemente de cuán imposible parezca todo, vas a confiar en la autoridad de Jesús sobre tu vida. Puedes elegir creer que Él está obrando incluso cuando no ves evidencias. Puedes decidir descansar en su amor incluso cuando las circunstancias parecen sugerir lo contrario. Puedes optar por mantener la esperanza incluso cuando tu mente racional enumera todas las razones para desanimarte. Y cuando tomas esa decisión, cuando realmente entregas tu situación en las manos de quien tiene el poder para hacer infinitamente más de lo que pedimos o entendemos, algo extraordinario comienza a suceder en tu interior. La paz que sobrepasa todo entendimiento comienza a reemplazar la ansiedad que estaba consumiendo tu energía. La confianza que fortalece tus pasos comienza a tomar el lugar del miedo que estaba paralizando tus acciones. Esta transformación interior es, en sí misma, un milagro. Es la evidencia de que Dios está obrando, incluso cuando aún no ves los cambios externos que tanto deseas. Es la confirmación de que su presencia está alcanzando los lugares más profundos de tu alma, trayendo sanidad a heridas que quizás ni sabías que existían. Y mientras esperas la manifestación completa de lo que estás pidiendo, mientras caminas en el espacio entre la oración y la respuesta, entre la petición y el milagro, recuerda que no estás solo. El mismo Dios que acompañó al centurión durante aquellas horas de expectativa, está caminando a tu lado ahora. Él conoce cada pensamiento que pasa por tu mente. Comprende cada emoción que mueve tu corazón. Ve cada lágrima que rueda por tu rostro. Y en medio de todo eso, Él sigue obrando, moviendo piezas que ni siquiera imaginas que existen, preparando soluciones que superarán tus expectativas más optimistas. Por eso, en este momento, te invito a hacer una pausa, a respirar profundamente, a permitir que toda esta verdad penetre en las capas más profundas de tu alma. Eres amado con un amor que va más allá de cualquier cosa que puedas imaginar. Eres cuidado por un Padre que nunca duerme ni dormita. Estás en las manos de quien tiene autoridad absoluta sobre toda situación. Y ahora, antes de despedirnos, me gustaría invitarte a un momento de oración. No una oración complicada llena de palabras difíciles, sino una conversación simple y sincera con aquel que ya conoce cada necesidad de tu corazón, incluso antes de que abras la boca. Una oración que sale del lugar más profundo de tu alma y encuentra eco en el corazón del Padre. Padre amado, en este momento vengo ante tu presencia con un corazón agradecido. Agradecido por este viaje que hemos hecho juntos. Agradecido por las verdades que hemos descubierto. Agradecido por la esperanza que ha sido renovada en nuestros corazones. Tú conoces cada situación que pesa sobre nuestra alma en este momento. Conoces cada preocupación que nos quita el sueño, cada miedo que paraliza nuestros pasos, cada duda que acecha nuestros pensamientos. Así como el centurión reconoció tu autoridad hace 2000 años, nosotros también reconocemos hoy que tú tienes poder absoluto sobre todas nuestras circunstancias. Nada de lo que estamos enfrentando es demasiado grande para ti. Ninguna situación es demasiado compleja para tu sabiduría. Ninguna distancia es demasiado larga para que tu amor la alcance. Perdónanos por las veces que hemos dudado de tu cuidado, por las ocasiones en que hemos intentado resolverlo todo solos en lugar de confiar en tu dirección, por los momentos en que hemos permitido que la ansiedad nos robe la paz, olvidando que tú estás en control de todas las cosas. Fortalece nuestra fe, Señor. Ayúdanos a confiar incluso cuando no vemos.
a descansar incluso cuando las circunstancias son perturbadoras, a mantener la esperanza incluso cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Que nuestra confianza en ti sea como la del centurión, simple, genuina e inquebrantable. Oramos por todos los que enfrentan enfermedades que desafían los recursos médicos. Que tu palabra de sanación alcance cada cuerpo que necesita restauración. Por todos los que luchan contra crisis financieras que parecen no tener solución. Que tu provisión se manifieste de formas sorprendentes y abundantes. Por todos los que lloran por relaciones rotas. Que tu amor traiga sanidad y reconciliación donde parecía imposible. Oramos por los que se sienten distantes de ti, por los que cargan con culpa y vergüenza, por los que han perdido la esperanza. Que este mensaje sea un recordatorio de que nada puede separarnos de tu amor. Que tu gracia alcance los lugares más oscuros del alma humana, trayendo luz donde hay tinieblas, paz donde hay turbulencia, alegría donde hay tristeza. Que podamos salir de este momento transformados por la certeza de que tú estás obrando a nuestro favor, incluso cuando no lo vemos. Que nuestra fe se vuelva contagiosa, inspirando a otros a confiar también en ti. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de que vale la pena creer en el Dios de los imposibles. Y ahora, Padre, entregamos en tus manos todo aquello que está más allá de nuestra capacidad de resolver. Confiamos en que tú harás infinitamente más de lo que pedimos o entendemos. Descansamos en la certeza de que tu amor nunca falla, tu fidelidad nunca vacila, tu poder nunca encuentra obstáculos insuperables. En el nombre de Jesús, que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, oramos. Amén. Querido amigo, mientras continúas desde aquí tu jornada diaria, lleva contigo la certeza de que no caminas solo. El mismo Dios que sorprendió al centurión con un milagro que trascendió todas sus expectativas, está caminando a tu lado ahora. Él ve cada paso que das, conoce cada desafío que enfrentas, y tiene preparadas soluciones que van más allá de todo lo que puedes imaginar. Cuando el miedo intente susurrar mentiras sobre tu futuro, recuerda la autoridad absoluta de Jesús sobre toda situación. Cuando la ansiedad intente robarte la paz, descansa en la certeza de que Él tiene el control soberano sobre tu vida. Cuando la duda intente sacudir tu fe, recuerda que tu confianza en Dios, por pequeña que parezca, tiene el poder de mover el corazón del Creador. Eres profundamente amado, completamente conocido, eternamente cuidado, y nada, absolutamente nada, puede cambiar esa verdad fundamental sobre quién eres a los ojos de Dios. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente. Que la esperanza que no defrauda llene tu alma de expectativas positivas. Que el amor que nunca falla sea tu fuente de fuerza en cada nuevo día. Ve en paz, sabiendo que el Dios de los milagros continúa escribiendo historias extraordinarias en la vida de aquellos que confían en su amor infinito y en su autoridad absoluta.